Hola, mis apreciados hermanos y mis grandes amigos. Con el aprecio de siempre, les saluda el pastor Osmin Hernández, aquí con el gran deseo de seguir compartiendo la palabra de Dios, algo que me satisface y que a menudo me pierdo el privilegio de hacerlo, pero siguiendo lo que pienso de que aunque no sea el único, ni el mejor, ni el más sabio, quiero seguir compartiendo las buenas nuevas, la gran esperanza de salvación. Sé que en el estudio de la palabra de Dios eh, hay un tremendo contenido de esperanza para todo ser humano. Solo aquel que no espera nada, pues de hecho no espera nada. Pero en el corazón del ser humano hay un vacío que solo necesita ser llenado y muchos no saben cómo llenarlo. Ese vacío solo puede ser llenado por la palabra de Dios. Eh, Le pido al Señor que Él abra tu mente y corazón. Quiero continuar con el estudio que dejé a medias. Es respecto a cómo intercede Jesús por nosotros. eh, Cómo se convierte Él finalmente en un mediador, en un sacerdote mediador. Cuando uso la palabra sacerdote mediador es porque por lo que les dije en la primera parte del estudio, que el sacerdote era el que mediaba entre el hombre y Dios y que el profeta era el que hablaba en nombre de Dios al pueblo. Ahora nos quedamos para la quinta pregunta y justamente la pregunta es ¿quién o qué es un mediador? Entonces tengo en la pantalla el texto porque dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Sigo usando la versión del 60, este, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Qué importante para mí es recordar a todo aquel amigo y a todo aquel hermano que ve los estudios. Los hermanos, para los hermanos, ya no es ninguna complicación entender esto, pero para aquellos que han estado enraizados en el catolicismo, sí es difícil. Lo digo porque así fue para mí. Cuando recién conocí el Evangelio, este, preguntaba a los hermanos, ¿y usted por qué no tiene aquí a otro santo que sea otro mediador? Eran mis preguntas a aquellos que me ayudaron a conocer el Evangelio. Y entonces la gente no puede comprender que entre Dios y el hombre solo haya un mediador, que todos los demás, las demás personas o aquellos que han sido, se los conoce como los santos o los santos apóstoles, decimos, ellos ni siquiera están en el cielo, ellos están durmiendo y que no es mi tema explicar hoy. Pero estamos hablando de un mediador y estoy dando a conocer lo importante. Entonces, ¿quién es un mediador? Mediador es el que actúa en eh, conciliar entre unos y otros que tienen una dificultad. El hombre tiene dificultad con Dios. El hombre quedó separado de Dios por causa del pecado. Así que un mediador es un conciliador entre aquellos que están en desacuerdo. Y Cristo no solo actúa de conciliador, sino que ha pagado la grave deuda del hombre, murió en nuestro lugar y mediante ese sacrificio llegó a ser nuestro mediador, muriendo, por supuesto, muriendo en la cruz. Eh, Él murió en la cruz
y así se convierte en nuestro mediador. Entonces, siguiente pregunta para ir rápido en el estudio, a fin de que en esta sección podamos ir terminar el estudio. ¿Por qué era necesario que Cristo volviera al cielo para ser nuestro mediador? Bueno, vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16 de San Juan. Dice así aquí la palabra del Señor, 16, capítulo 16 de San Juan, verso 7. Dice aquí, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que a partir de la ida de Jesús al cielo, quien vendría para ser nuestro consolador es el Espíritu Santo. Así que para poder enviar al Espíritu Santo, el Señor Jesucristo tuvo que irse. También Romanos 8:34 nos dice algo más respecto a eso. Hay tres cosas que quiero decir de por qué era necesario que Cristo volviera al cielo. Romanos capítulo 8, verso 34. La escritura nos dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Creo que tengo la cita ahí. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Pero algo más. En Juan 14, versos 2 y 3, porque estamos hablando de por qué era necesario que Cristo volviera al cielo. Ya dijimos, para que el Espíritu Santo viniera para estar con nosotros, luego para empezar su intercesión en nuestro favor y en tercer lugar, para prepararnos un lugar. Entonces, aquí Juan capítulo 14, verso 3. Juan 14, versos 2 y 3. El Señor dijo así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que esa es la tercera razón, es para prepararnos un lugar donde, pues en el cielo, porque cuando se lleve a cabo la resurrección, iremos a dónde? Al cielo, donde estaremos con Él por 1000 años, estudio que ya hemos tenido. Entonces, y posterior, por supuesto, será en la tierra nueva, esta tierra purificada. Entonces, sigamos adelante. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y el hombre? Ya he tratado de decir eso y voy a hacer hincapié en este texto de las Escrituras. Estoy haciendo hincapié porque todo creyente debe creer que entre Dios y el hombre solo hay un mediador. El texto dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Entonces, una octava pregunta ¿es la obra mediadora de Cristo necesaria para nuestra salvación? Después de todo lo que hemos dicho, que el Señor, su sangre basta, sí, todo eso. Pero ¿es necesario la obra mediadora de Cristo para nuestra salvación? Bueno, eh, vamos a ver entonces qué nos dice la Escritura. Eh, Vamos a mirar en este caso Hebreos capítulo 9, verso 12. Hebreos 9:12. Vamos a mirar aquí a ver qué pasa, porque en el santuario terrenal la redención era simbolizada por sacrificios, diversos sacrificios. Cuando el pecador arrepentido traía su víctima, esa víctima era la víctima expiatoria, la que moría en lugar del pecador. Y en este caso, la víctima expiatoria, el sacerdote tomaba la sangre después de que el hombre confesaba sus pecados sobre la cabecita del cordero, lo sacrificaba, el sacerdote tomaba la sangre del animal después de haber sido muerto y la rociaba sobre los cuernos del altar. Había un altar adelante que tenía unos cuernos. Entonces, ahí la rociaba conforme está explicado en Levítico capítulo 4, versículos 25 y 26. No voy a leer por causa del tiempo para ver si puedo concluir mi estudio hoy. Así que este era un acto de expiación que sucedía allí. Así, la expiación consiste o consistía del sacrificio traído por el hombre, pero la expiación de sus beneficios realizada por el sacerdote. De la misma manera, el plan de la redención incluye no solo la muerte vicaria de Cristo, o sea, Él es nuestra expiación, sino también su ministerio de sumo sacerdote. Notan, allá en el pasado había un cordero y había sacerdote. Para aplicarnos los beneficios eh, de su sacrificio después que se levantó de los muertos para nuestra justificación. Y ahí es donde debemos ver lo que dice Romanos, capítulo 4, verso 25. La escritura nos dice aquí, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. Así que Cristo entró en el cielo para ser nuestro sumo sacerdote. Creo que iba a leerles Hebreos también, capítulo 9, verso 12. Vamos a ver, Hebreos 9, 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Qué hermoso. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya en la parte anterior del estudio habíamos leído acerca de eso. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando él dice, necesario es
que se haga también mudanza de la ley. Hebreos capítulo 7, verso 12. Hebreos aquí no se refiere a los 10 mandamientos, como muchos dentro del cuerpo cristiano que repudian la ley de Dios. Y digo así porque veo a veces con cizaña, hablan en contra de la ley de Dios, con un odio tremendo, cuando no se dan cuenta que esa ley que desprecian es la ley de Dios, que es eterna y refleja el mismo carácter de Dios. Así que aquí no se refiere a los 10 mandamientos. Hebreos 7:11. Mire, lo que dice la Escritura. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Entonces aquí se aclara que la perfección del sacerdocio de Cristo no está en el sacerdocio levítico, sino que si el sacerdocio fue cambiado, como dice el versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. No está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Era necesario cambiar la ley que gobierna la formación de sacerdotes, siendo que el Padre ordenó que Cristo fuera el sacerdote mediador del hombre en el templo celestial. Hebreos capítulo 8. Vamos aquí siempre en Hebreos, versos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El verdadero santuario está ¿dónde? En el cielo. Significa que la ley de los tipos y sombras que gobiernan los ritos sacerdotales llegaron a su fin, porque todo aquello era tipo, era sombra de lo que habría de venir. Por eso todos los ceremoniales, no practicamos esos ceremoniales, porque eso todo, aún el mismo sacerdote, el sacerdocio de Cristo para acá, no más sacerdotes. Él dice en Efesios 4:11 que él estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, maestros. Entonces, de ahí para acá no hay sacerdocio, todos somos sacerdotes, todos. Todos estos ritos sacerdotales llegaron a su fin debido a la muerte expiatoria y al ministerio sacerdotal de Cristo. Entonces, una décima pregunta, porque el tiempo avanzado, ¿pertenecía Cristo a la tribu sacerdotal? En Hebreos 7, 13 y 14, dice Hebreos 7, 13 y 14, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Aquel del cual esto se dice, de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar, porque notorio es el Señor nuestro, que nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu
nada habló Moisés tocante al sacerdote. Entonces, ¿pertenecía Cristo a la tribu de los sacerdotes? No, la tribu sacerdotal eran los levitas. ¿Ve? Así que él era, como hombre, no podía ser sacerdote. Entonces, ¿mediante qué autoridad fue Cristo hecho sacerdote? Para ser nuestro mediador, para que Él interceda por nosotros. Hebreos 7, 15 y 16. Vamos aquí, estamos siempre, Hebreos 7, 15. Dice, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, la vida de Cristo. Versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso es 20 y 21 de Hebreos 7. Así que el santuario terrenal de Israel, con sus sacerdotes y sacrificios, era un símbolo de la muerte y el ministerio sacerdotal del Señor Jesucristo. Otra antigua rama de sacerdotes, la de Melquisedec, rey de Salem, prefiguraba también el ministerio sacerdotal del Señor Jesucristo. Salmo 114. Melquisedec era rey y sacerdote. Este hecho, más el significado de su nombre, rey de paz y de justicia. Entonces, esto lo hacía, lo simbolizaba por diversos sacrificios. Por diversos sacrificios, el sacerdote era, como digo, él era así limpio, pero en el caso de Cristo, no por su propia sangre. Entonces, vamos a ver algo aquí. Este símbolo era adecuado del sacerdocio real de Cristo en el cielo. Fue la autoridad del Padre quien dijo que debido a la vida sin fin de su Hijo, él sería sacerdote para siempre. Hebreos 7, 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, amigos, hermanos, ¿qué está haciendo Cristo en el cielo ahora? Hebreos 9, 24. ¿Qué es lo que Él está haciendo? ¿Eh? Entonces, versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mi querido y apreciado hermano, Él se ha presentado delante de Dios para ser nuestro sumo sacerdote. Y ahí tenemos la cita que acabo de darles. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, figura
del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. Y así Él llega a ser nuestro mediador. Entonces, ¿en qué condiciones nuestro sumo sacerdote nos trata? Estoy terminando aquí. En Hebreos 8, 12 y 10, dice, seré propicio a sus justicias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Verso 10 dice, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre su corazón, sobre su corazón escribiré mi ley. Sobre su corazón escribiré mi ley. Entonces, hermanos, el nuevo pacto consiste en la promesa de Dios de escribir su santa ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Ya lo hemos leído. Dios no ha cambiado su actitud hacia el pecador y hacia su ley, pero perdona nuestro pecado debido a la muerte de Cristo, a la muerte de su amado Hijo. Entonces, ¿para quiénes está disponible el actual ministerio de intercesión de Cristo? Primero, para el pecador arrepentido, Hebreos 7:25. Por lo cual, dice Hebreos 7:25, puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Lo dice Juan, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, segundo lugar, para el creyente que cae en pecado. ¿Para quiénes está disponible el actual ministerio de intercesión de Cristo? Para aquel que cae en pecado. Mi querido hermano, no sé, estoy hablando esta vez en este estudio a un hermano, a un amigo que ha creído en la palabra, pero ha caído, se desvió por lo que haya sido, se dio. Aquí, esta es la otra parte para quien es mediador Cristo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí tengo la cita. Si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos. No hay más abogados, ni más abogadas, ni mediadoras, ni mediadores. Abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Concluyo entonces. Concluyo, mis amigos. Debido a la constante mediación de Cristo en nuestro favor, podemos ir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Debido a su vida inmaculada, su muerte en la cruz fue eficaz. Y ahora Él intercede en nuestro favor, presentando sus méritos suficientes. No más méritos, el mío no sirve. El de otro que murió siendo un santo en su vida no sirve. Es la victoria de Cristo. Su victoria es suficiente para todo creyente arrepentido. La sola parte final en el gran plan de salvación es el regreso de Cristo. Cristo fue ofrecido, dice la Escritura, una sola vez, Hebreos siempre lo dice, para agotar los pecados de muchos. Y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que esperan para salvación. Deseo que Dios te bendiga.
Así que los 7 grandes eventos de la vida de Cristo que nos aseguran la vida eterna, esos son, uno, su encarnación; dos, su deidad; su vida sin pecado; su muerte expiatoria; su resurrección; su ascensión y mediación; y su segunda venida para llevar a su pueblo consigo. De todo corazón deseo que Dios te dé iluminación para que puedas entender cuánto ha hecho y que el poder de Dios está disponible para ti para poder alcanzar victoria sobre el pecado, sabiendo que tienes un mediador que está disponible y que oye tus oraciones. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Comparte, mi querido hermano, comparte esto que comparto contigo y que la bendición sea tuya, pero que también la bendición sea para muchos y muchos a quienes tú les compartas. Que Dios te bendiga.